Érase, una vez, en la vastedad de los tiempos antiguos, un personaje cuyo misterio intrigaba hasta a los más sabios. Melquisedec, un nombre que resuena como un eco de enigma, surge silenciosamente en las páginas de las Escrituras. ¿Quién era él? ¿Por qué hay tanta discusión sobre su identidad? Nuestra jornada comienza con Abraham, una figura tan icónica que Santiago se refiere a él como amigo de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23, un título único y honroso. Para los creyentes de todas las generaciones, Abraham es una figura paterna, como se menciona en Gálatas 3, versículo 7. Sepan, por tanto, que los que tienen fe son hijos de Abraham. La importancia de Abraham en la historia de la redención es incuestionable. Bajo la bendición de Dios, atrajo la atención de reyes inseguros. Dios le dijo a Abraham que dejara su país y se fuera a una tierra que él le mostraría. Y así, con fe inquebrantable, Abraham partió, llevando consigo a su sobrino Lot. Pero la prosperidad trajo desafíos. Con el aumento masivo de los rebaños de Abraham y Lot, la tierra no podía sustentar a ambos. Fue entonces cuando decidieron separarse, y Lot eligió las verdes campiñas de Sodoma. En medio de esta narrativa épica, Melquisedec aparece como una sombra misteriosa, un sacerdote del Dios Altísimo, ofreciendo pan y vino a Abraham. ¿Quién era este sacerdote rey de Salem? ¿Por qué su presencia es tan significativa que se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? No pasó mucho tiempo para que la elección de Lot lo pusiera en serios aprietos. En Génesis 14 encontramos una descripción vívida de los lazos frágiles que unían los reinos en la época de Abraham. La Biblia narra cómo los reyes de Sinar, Elasar, Elam y Goim formaron una alianza para combatir los reinos de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Estos reinos se rebelaron después de 12 años de opresión. Cuando Kedorlaomer y sus aliados supieron de las conquistas de estos reyes rebeldes, se reunieron en el valle de Sidim para enfrentarlos. El rey de Sodoma fue uno de los muchos que se levantaron contra Kedorlaomer. Durante los conflictos que siguieron, Lot, sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, fue capturado. Sin embargo, un hombre que había sido capturado junto con Lot logró escapar y llevó la noticia a Abraham. Sin vacilar, Abraham reunió una fuerza de 318 hombres y partió en busca del adversario. Por la gracia de Dios, Abraham venció la batalla contra los ejércitos de Kedorlaomer, recuperando todos los bienes saqueados. Mientras Abraham regresaba por el valle de Sabe, después de su victoria, el rey de Sodoma salió a su encuentro, y allí también estaba Melquisedec, el enigmático gobernante de Salem, esperando para encontrarse con Abraham. Es en este momento que encontramos por primera vez a Melquisedec, una figura envuelta en misterio y significado profundo. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con la importancia de los nombres en hebreo en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, llevan autoridad y propósito. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán significa tierra, reflejando su origen. Génesis 2, versículo 7. Los nombres en la Biblia frecuentemente revelan el papel o destino de una persona. Nabal, cuyo nombre significa necio, es un ejemplo perfecto de cómo un nombre puede representar el carácter o el destino de alguien. De la misma manera, los nombres pueden encapsular esperanzas humanas, revelaciones divinas o ilustrar profecías. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre Melquisedec? En Hebreos 7, versículo 2 leemos: a quien también Abraham dio el diezmo de todo. Primeramente se interpreta rey de justicia, y después también rey de Salem, que es rey de paz. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Esto implica que la persona con este nombre es justa e imparcial en sus relaciones, un nombre perfecto para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud.
En Génesis 14, versículo 18, vemos a Melquisedec actuando como rey de Salem, trayendo pan y vino a Abraham. Este acto no era solo una hospitalidad común, era un gesto lleno de simbolismo espiritual. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham, fortaleciendo la conexión entre justicia, paz y el favor divino. Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, versículo 18. Su presencia y acciones no solo ofrecen un vistazo de su naturaleza justa y pacífica, sino que también prefiguran el sacerdocio eterno, que más tarde sería asociado con Cristo. Así, el nombre Melquisedec no era solo un nombre, era una evaluación precisa de su carácter y misión. Como rey de justicia y paz, personificaba los ideales a los que todo gobernante debería aspirar. Su breve pero impactante aparición en las Escrituras nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la paz, atributos fundamentales para cualquier sociedad que busque vivir bajo los principios divinos. La Biblia menciona a Salem 4 veces. 3 de estas referencias están asociadas con Melquisedec como su rey. La única otra mención de Salem en la Biblia está en el Salmo 76, versículos 1 y 2. Dios es conocido en Judá. Grande es su nombre en Israel. En Salem está su tabernáculo y su morada en Sión. Finalmente, en Segunda de Reyes 14, versículo 20, aprendemos que Jerusalén es la ciudad de David. Por lo tanto, la ciudad que hoy llamamos Jerusalén se llamaba originalmente Salem, antes de que David la conquistara y la convirtiera en la capital de Israel. Salem pasó por varias manos de diferentes gobernantes a lo largo del tiempo. Melquisedec se usa frecuentemente para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el Rey de la Paz, Jesús también es llamado Rey de la Paz. En la profecía de Isaías sobre la venida del Mesías leemos: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Isaías 9, versículo 6. Note que la paz no significa facilidad. Jesús nunca prometió facilidad, Él prometió ayuda y apoyo. En el Antiguo Testamento vemos muchas imágenes de Jesús, y Melquisedec es una figura clave que revela muchas verdades sobre él. Al principio no había sacerdotes levíticos. Existía la orden de Melquisedec. En Génesis 14 descubrimos que Melquisedec presentó a Abraham pan y vino, un gesto cargado de simbolismo espiritual. Los estudiosos de la Biblia creen que el Valle de Sabe, también conocido como Valle de los Reyes, estaba ubicado cerca del sur de Jerusalén. Fue aquí donde Melquisedec encontró a Abraham por primera vez, trayendo pan y vino como símbolos de hospitalidad y bendición. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, no solo ofreció sustento físico, sino también una bendición espiritual profunda, señalando hacia la futura obra redentora de Jesucristo. Melquisedec trajo un nuevo vigor a los guerreros de Abraham, ofreciéndoles pan y vino, un gesto simbólico de hospitalidad y bendición que trasciende el mero sustento físico. Este acto marcó el inicio de una relación profunda y significativa entre Abraham y Melquisedec. Como rey de Salem, Melquisedec no solo estaba interesado en establecer amistad con el hombre que derrotó a una formidable coalición en nombre de Dios, sino también en fortalecer los lazos espirituales y de alianza entre ellos. Génesis 14, versículo 18, nos revela que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Este título, Dios Altísimo, subraya la supremacía del Dios que Abraham adoraba, el creador de los cielos y la tierra, a quien todos los dioses deben someterse. Es un título que enfatiza la majestad y la autoridad incomparables del Dios de Abraham. Solo Él es descrito como el gobernante supremo del universo, dominando tanto los cielos como la tierra. Melquisedec adoraba al mismo Dios que Abraham.
Aunque la Biblia no proporciona detalles explícitos sobre cómo Melquisedec llegó al conocimiento del Dios Altísimo, su reverencia y su posición como sacerdote indican una profunda conexión espiritual y una comprensión significativa de la divinidad suprema. Salmos 57, versículo 2, refuerza esta visión al afirmar: «Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que por mí todo lo ejecuta». Las palabras hebreas, frecuentemente traducidas como Dios Altísimo o Elohim, describen una exaltación que va más allá de la mera superioridad física. Implican una elevación en posición, título, belleza, inteligencia y autoridad. En la Biblia, la autoridad y la jerarquía se discuten frecuentemente en términos de altura y elevación, desde los altos escalones de gestión hasta los niveles más comunes de trabajadores. Este concepto también se aplica al sacerdocio, donde el sacerdocio de Melquisedec es visto como anterior y superior al sacerdocio de Aarón y de los levitas. Además, el sacerdocio de Melquisedec es significativo porque él es una figura que prefigura a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hebreos 7, versículo 3, describe a Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción destaca la naturaleza eterna y celestial del sacerdocio de Melquisedec, señalando hacia la obra redentora y eterna de Jesucristo. Melquisedec bendijo a Abraham en nombre del Dios Altísimo, según se registra en Génesis 14, versículos 19 y 20, y le bendijo diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Y Abraham le dio el diezmo de todo. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Esta bendición no fue solo una formalidad, sino un reconocimiento profundo de la soberanía de Dios sobre toda la creación y de su mano protectora sobre Abraham. Melquisedec reconoció que la victoria de Abraham no se debía a su habilidad militar o a la fuerza de su ejército, sino al favor del Dios Altísimo, que luchó en nombre de Abraham. En Génesis 14, versículo 20, él afirmó que fue el Dios Altísimo quien entregó a los enemigos en las manos de Abraham. Este reconocimiento subraya la naturaleza personal y poderosa de Dios, quien, a pesar de ser el creador de los cielos y de la tierra, cuida y protege a aquellos que forman parte de su familia. Melquisedec, por lo tanto, no era solo un rey, sino también un sacerdote que comprendía y reverenciaba la supremacía divina. El orden y el misterio de Melquisedec se utilizan para explicar a Jesús. El Salmo 110 nos presenta a Melquisedec por segunda vez en la Biblia. Mientras David meditaba sobre su dignidad como rey sacerdote, vislumbraba al Mesías, el rey sacerdote perfecto que él solo prefiguraba. Este salmo parece predecir los eventos catastróficos de la batalla de Armagedón. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor, a tu derecha, aplastará reyes en el día de su ira. Ejecutará juicio entre las naciones, llenándolas de cadáveres. Aplastará cabezas en un amplio territorio. Salmo 110, versículos de 4 a 6. De acuerdo con el libro del Apocalipsis,
El término bíblico Armagedón se refiere al conflicto final y decisivo que ocurrirá entre Dios y las fuerzas del mal. Mientras David escribía su salmo y reflexionaba sobre la victoria y el avivamiento que Dios prometió, aseguraba a sus lectores que las promesas del Señor sin duda se cumplirían. David basaba esta certeza en dos hechos esenciales. Primero, esta era una promesa hecha por Dios, y Él no volvería atrás en su palabra. Segundo, la garantía de este compromiso provenía de un sacerdote según el orden de Melquisedec. El punto significativo para nosotros en este estudio es la segunda razón de David para confiar en las promesas de Dios. El sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. En este punto de la historia de Israel, el sacerdocio aarónico del Antiguo Testamento ya había demostrado su incapacidad para producir el tipo de renovación que David previó. Año tras año se hacían sacrificios, pero el pueblo de Dios no cambiaba, continuando en su rebelión contra Dios. En el capítulo 22 de Mateo, Jesús hizo una pregunta a los fariseos, explicando que David fue inspirado por el Espíritu para escribir el Salmo 110. Bajo la inspiración del Espíritu, el salmista hace la conexión entre Jesús y el orden de Melquisedec, que era un sacerdocio diferente del de Aarón. Este era un sacerdocio que lograría lo que el sacerdocio del Antiguo Testamento no pudo. Jesús, como Melquisedec, no tuvo inicio ni fin, un sacerdote eterno. Una visión interesante sobre Melquisedec es que nunca tuvo principio ni fin registrados, simbolizando la eternidad de su sacerdocio. El Salmo 110, versículo 4, nos revela que el Señor Jesús fue nombrado sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, el Señor ha jurado y no cambiará de idea. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio de Jesús es eterno, en contraste con los sacerdotes aarónicos cuyo servicio terminaba con la muerte. El sacerdocio de Melquisedec, y por extensión el de Jesús, trasciende el tiempo y las limitaciones humanas. Mientras el sacerdocio aarónico no podía traer la verdadera renovación y transformación espiritual, Jesús, como el sumo sacerdote eterno, ofrece un sacrificio perfecto y eterno, garantizando la redención y la renovación de su pueblo. El Señor Jesús no perecería. Él siempre intercedería por nosotros y garantizaría el perdón. Su sacerdocio es eterno, y mientras Él interceda por nosotros y permanezca en la brecha por nosotros, estaremos seguros. A través de la inspiración del Espíritu, David proclamó la bendición de Dios por medio de un nuevo sacerdocio. Este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que continúa hasta el fin de los tiempos. Aquellos que están desesperadamente perdidos en sus pecados reciben curación espiritual a través de este sacerdocio, y aquellos que están aplastados por el peso de su vergüenza encuentran perdón. Este sacerdocio trae vida a aquellos que están marchitándose y los adorna con el frescor de la juventud. El Señor Jesucristo nos revela que Él es quien cumple la promesa que Dios hizo a David. Él es el único que puede cumplir este objetivo, siendo nuestro sacerdote eternamente en el orden de Melquisedec. Jesús realizará cosas que los profetas del Antiguo Testamento nunca fueron capaces de realizar. La primera referencia a Melquisedec en el Nuevo Testamento está en Hebreos 5, del versículo 1 al 10. Este capítulo hace comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que el Señor Jesús posee ahora. El autor comienza proporcionando algunas informaciones básicas sobre el sacerdocio en el Antiguo Testamento, incluyendo sus responsabilidades y requisitos. Porque todo sumo sacerdote, siendo tomado de entre los hombres, es constituido en lo que a Dios se refiere a favor de los hombres, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede compadecerse tiernamente de los ignorantes y extraviados, porque él mismo también está rodeado de debilidad.
y por esta razón debe él, tanto por el pueblo como por sí mismo, ofrecer sacrificios por los pecados. Hebreos 5, del versículo 1 al 3. Este sacerdocio humano tenía sus limitaciones. Los sacerdotes eran escogidos de entre los hombres y debido a su propia debilidad tenían que ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los pecados del pueblo. Ellos eran capaces de tratar amablemente a los espiritualmente ignorantes y equivocados porque también estaban sujetos a las mismas debilidades humanas. Sin embargo, el sacerdocio de Jesús es superior. Él no tiene pecado y por lo tanto no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo. Como el gran sumo sacerdote eterno, Él intercede continuamente por nosotros, garantizando nuestra reconciliación con Dios. Su intercesión es perfecta y eterna, asegurando que, mientras Él esté en el santuario celestial, nuestro perdón y aceptación ante Dios están asegurados. Hebreos 5 también destaca que Jesús fue llamado por Dios para este papel, así como Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo. El orden de Melquisedec es un orden sacerdotal que no depende de genealogía o de una línea específica, sino de una convocatoria divina directa. Jesús, siendo eterno, cumple este sacerdocio de una manera que trasciende las limitaciones humanas y temporales del sacerdocio aarónico. A pesar de que los sacerdotes eran culpables de pecar, ellos eran responsables de expiar los pecados del pueblo, presentando ofrendas y haciendo sacrificios. En el Antiguo Testamento, Dios delegó a ciertas personas para la función de sacerdotes y era su responsabilidad ofrecer regalos y sacrificios en nombre del pueblo cuando cometían pecados. Estos hombres eran débiles y muchas veces caían en pecado. A pesar de su falta de perfección, Dios aún los escogió para ser sus representantes. Los sacrificios realizados por estos sacerdotes eran interminables. Diariamente, ellos reconocían sus propias insuficiencias y continuaban el ciclo de ofrecer sacrificios de animales para expiar las transgresiones del pueblo de Dios. Hebreos 5, versículo 2, nos dice que Él puede compadecerse tiernamente de los ignorantes y extraviados, porque Él mismo también está rodeado de debilidad. En un mundo ideal, el sumo sacerdote no sería solo alguien que ofreciera animales como sacrificios. Él también tendría compasión por aquellos que eran ignorantes y desviados, ministrando los sacrificios expiatorios con un corazón amoroso hacia el pueblo. La razón por la cual el sumo sacerdote demostraba tal compasión era porque él reconocía su propia susceptibilidad a la debilidad. Él fue escogido entre la comunidad del pueblo de Dios, pero no por votación popular. Dios lo escogió. La premisa orientadora aquí es que ninguna persona puede reclamar todo este honor para sí misma. El sacerdocio era un llamado divino, no un cargo a ser alcanzado por mérito humano. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían la responsabilidad solemne de interceder por el pueblo ante Dios, pero su intercesión era limitada por su propia imperfección. Ellos eran un recordatorio constante de que el pecado requería expiación continua y que la perfección no podía ser alcanzada a través del sistema sacrificial antiguo. La posición de sumo sacerdote no era algo a ser conquistado o buscado por medios políticos, era un privilegio concedido por Dios. Era un honor que ninguna persona podía reclamar para sí misma. Hebreos 5, del versículo 4 al 6 nos dice: «Nadie toma esta honra para sí, sino que debe ser llamado por Dios, así como a Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para convertirse en sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». Como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Así como Dios designó a los sacerdotes del Antiguo Testamento para este deber, Él también designó a Jesús para esta posición. Es fácil entender por qué el sacerdocio de Jesús era difícil de comprender para los primeros cristianos judíos.
Jesús no era de la línea de Aarón, así como Melquisedec era un misterio para muchos. La resurrección de Jesús demostró que él no era un sacerdote como Aarón, que primero tuvo que expiar su propio pecado. Jesús fue vindicado como el Santo de Dios a través de su resurrección, demostrando su perfecta santidad. La resurrección de Jesús mostró que Él era capaz de soportar la ira que los pecadores merecían sin caer en el propio pecado. Hebreos 5, del versículo 7 al 9, nos revela: en los días de su carne, habiendo ofrecido con fuerte clamor y lágrimas, oraciones y súplicas a quien podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su piedad. Aunque siendo hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, y habiendo sido perfeccionado, se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. En los primeros días de su vida, Jesús hizo peticiones específicas y súplicas urgentes con lágrimas y fervorosos clamores a aquel que siempre fue capaz de salvarlo de la muerte. Él fue oído a causa de su reverente sumisión a Dios, su impecabilidad y su infalible determinación de cumplir la voluntad del Padre. Aunque era un hijo que nunca había sido desobediente al Padre, él aprendió una obediencia especial y activa a través de lo que sufrió. Ese aprendizaje y sufrimiento lo perfeccionaron de manera única, equipándolo y preparándolo como Salvador. Jesús, como sacerdote de la orden de Melquisedec, fue capaz de sentir empatía por nuestro sufrimiento. La agonía que Jesús experimentó en el jardín de Getsemaní es una evidencia de que Él luchó contra el desafío de la obediencia, pero, a pesar de eso, su obediencia fue impecable. Porque Jesús pasó por sufrimientos en nuestro favor y luego resucitó de entre los muertos, Él es el único calificado para ser el autor de nuestra salvación. No hay espacio para dudas en cuanto al sumo sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio que Jesús ejerce no es el mismo que el de los israelitas, que se basaba en la linaje de Aarón y estaba limitado por la ley de Moisés. El sacerdocio de Jesús existía antes del tiempo de Israel y de la ley. Melquisedec y no Aarón es quien representa la linaje de Jesús y su sacerdocio. Hebreos 6, versículo 20 nos dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, habiéndose convertido en sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. La próxima referencia a Melquisedec está en Hebreos 7, que nos proporciona más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje en la Biblia. El autor se concentra en un incidente específico durante el encuentro de Abraham y Melquisedec. Hebreos 7 del versículo 1 al 4 relata: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando volvía de la matanza de los reyes y lo bendijo, a quien también Abraham dio el diezmo de todo, siendo primeramente, por traducción de su nombre, Rey de Justicia, y después también Rey de Salem, que es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien hasta el patriarca Abraham dio los diezmos de los despojos. Este relato destaca la singularidad de Melquisedec. Él es descrito como sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, lo que lo convierte en una figura misteriosa y eterna. Ahora observe la grandeza de este hombre a quien Abraham,
el patriarca, dio el 10º de los mejores despojos. Abraham es considerado el padre de los israelitas, una figura altamente reverenciada por el pueblo de Dios por su papel central en la historia de la redención. A pesar de eso, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio un 10º del saqueo de la batalla. Por mayor que fuera Abraham, él dobló las rodillas ante Melquisedec, reconociendo su autoridad espiritual. Era un mandato de la ley que todos los israelitas donaran un 10º de todo lo que ganaban, así como de las cosechas y de los animales que cultivaban para el tabernáculo o templo como diezmo. Levítico 27, versículo 30 dice: todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es santo para el Señor. Este mandamiento subraya la importancia del diezmo como un acto de adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios. Más tarde, cuando el pueblo de Dios deseó tener un monarca, Dios les comunicó a través de Samuel lo que sus reyes exigirían de ellos. En 1 Samuel 8, del versículo 15 al 17 leemos: Él tomará un 10º de vuestros granos y de vuestras viñas, y lo dará a sus oficiales y a sus siervos. También tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su trabajo. Tomará un 10º de vuestro rebaño, y vosotros mismos os convertiréis en sus siervos. Este sistema de diezmos y tributos demuestra que un 10º de los granos, de los viñedos y de los rebaños era para el rey. Como resultado, algunos intérpretes concluyeron que Abraham reconoció a Melquisedec como el gobernante legítimo de Salem. Dando a Melquisedec un 10º de los despojos, Abraham no solo reconocía la autoridad espiritual de Melquisedec, sino también su posición de liderazgo. Considere las palabras de la ley de Moisés conforme registradas en Números 18, versículo 21. A los hijos de Leví, he aquí que he dado todos los diezmos en Israel como herencia, a cambio del servicio que prestan, el servicio de la tienda de reunión. De Levítico 18 entendemos que los sacerdotes recibían un 10º de los bienes de Israel. Los sacerdotes podían realizar la obra que Dios les había encargado de hacer gracias al diezmo. Posiblemente, Abraham dio este diezmo a Melquisedec como sacerdote. Al hacer eso, él pudo expresar su gratitud al Señor por la victoria que él le había concedido. La ofrenda del diezmo era un reconocimiento de que la victoria y las bendiciones venían de Dios. Melquisedec podría haber recibido este recurso tanto como rey como sacerdote. Lo que es vital observar aquí es que Abraham reconoció a Melquisedec como el rey justo y sacerdote de Salem. Génesis capítulo 14 nos proporciona un cuadro intrigante de la genealogía de Melquisedec. Aprendemos en el versículo 3 que Melquisedec no tenía padre ni madre ni genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Algunos presumen a partir de esto que Melquisedec no tuvo principio ni fin, en otras palabras, que él era el Señor Jesucristo, revelado en los días de Abraham como sacerdote de la orden de Melquisedec. Él formaba parte de un sacerdocio que no podía ser atribuido a ningún origen humano. Era un sacerdocio que Dios había instituido desde el principio del propio tiempo y que continuaría para siempre. En otras palabras, el sacerdocio de Melquisedec estaba en el corazón de Dios desde antes del principio de los días. Dios tenía un plan para que el Señor Jesús fuera el sumo sacerdote de esta orden, reinando como Rey de justicia en una ciudad de paz. Este plan divino revela la naturaleza eterna y perfecta del sacerdocio de Jesús, que trasciende el tiempo y las limitaciones humanas. También debe observar que Melquisedec se asemejaba al Hijo de Dios, conforme se menciona en el versículo 3. Este es un punto muy significativo, pues demuestra que él es un tipo de sacerdote aún mayor, señalando al Señor Jesús.
Su ciudad, la ciudad de la paz, proféticamente retrataba la obra del Señor Jesús que nos trajo paz. Hebreos 7, del versículo 5 al 10, nos dice: «Y aquellos de los hijos de Leví que recibieron el oficio sacerdotal tienen un mandamiento de la ley de cobrar 1/10 del pueblo, esto es, de sus compatriotas, aunque sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es trazada a partir de ellos, colectó 1/10 de Abraham y bendijo a aquel que tenía las promesas. Ahora bien, sin ninguna disputa, el menor es bendecido por el mayor. En el caso de los levitas, hombres mortales reciben diezmos, pero en aquel caso se testifica de que vive. Y, por así decirlo, a través de Abraham hasta Leví, que recibió diezmos, pagó diezmos, pues él aún estaba en los lomos de su antepasado cuando Melquisedec lo encontró. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec, presentándole a él el diezmo de todo lo que tenía. Queda claro en los versículos 9 y 10 que Abraham era un tipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de ser establecido. Al dar el diezmo a Melquisedec, Abraham, en calidad de representante del sacerdocio de Leví, reconocía la superioridad de Melquisedec, que era un tipo de Cristo. Abraham también dio a Melquisedec el diezmo, simbolizando la aceptación y la sumisión al sacerdocio eterno que Melquisedec representaba. Eventualmente, habría 2 sacerdocios separados. Uno sería administrado por miembros regulares, mortales, y el otro sería eterno, involucrando un sacerdote cuya existencia no tuvo comienzo ni fin. El sacerdocio temporal acabaría por dar lugar al sacerdocio eterno, y los sumos sacerdotes del orden de Melquisedec reinarían para siempre, ministrando a las necesidades de su pueblo. Este es un sacerdocio superior, como destacado en Hebreos 7, versículo 11. Si la perfección se alcanzara por medio del sacerdocio levítico, pues con base en él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría entonces de que otro sacerdote surgiera según el orden de Melquisedec y no fuera designado según el orden de Aarón? No podemos servir a Dios y cumplir todos sus criterios sin cometer errores en nuestras acciones, palabras y pensamientos. Frecuentemente quedamos cortos del ideal que Él estableció. Más significativamente, nacemos en pecado y como resultado, cada una de nuestras acciones está contaminada por ese pecado. Los incontables sacrificios del sacerdocio levítico no resolvieron el problema del pecado y de nuestra relación rota con Dios. Hubo alivio temporal, pero el problema subyacente no fue resuelto. El pecado, una enfermedad fatal, acabaría por ser la causa de nuestra muerte. Se necesitaba una solución más eficaz. El sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento no tuvo éxito en erradicar el pecado y restaurar a la humanidad a una relación correcta con Dios. La solución se encontraría en el establecimiento de un nuevo sacerdocio, descendiente del orden de Melquisedec. Hebreos 7, del versículo 12 al 17 nos dice: «Pues cuando el sacerdocio es cambiado, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Pues aquel de quien estas cosas se dicen pertenece a otra tribu, de la cual nadie ofició en el altar. Pues es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés nada dijo en cuanto a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si otro sacerdote surge conforme a la semejanza de Melquisedec, que se convirtió en sacerdote no en base a una ley de requisito físico, sino de acuerdo con el poder de una vida indestructible. Pues se atestigua de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Jesús, siendo de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, se convierte en sacerdote no por una orden de requisito físico, sino por una vida indestructible. Este nuevo sacerdocio es eterno y perfecto, diferente del sacerdocio levítico que era temporal e imperfecto. El cambio en el sacerdocio trae un cambio en la ley, una transición de un sistema basado en sacrificios repetitivos a un sistema basado en el sacrificio perfecto y único de Jesús.
Hebreos 7, del versículo 22 al 24 nos dice: por eso mismo, Jesús se convirtió en la garantía de un pacto superior. Pues aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía continuar. Pero visto que vive para siempre, Jesús tiene un sacerdocio permanente. Este pasaje destaca que Jesús, por vivir eternamente, mantiene su sacerdocio de forma perpetua, convirtiéndose en la garantía de un pacto mejor y más duradero. Los antiguos sacerdotes existían en gran número porque la muerte les impedía continuar. Cada sacerdote levítico servía por un período limitado de tiempo, pues la muerte interrumpía su servicio. Sin embargo, Jesús, porque vive para siempre, detiene su sacerdocio permanentemente. Esto significa que su papel como nuestro sumo sacerdote nunca terminará. Por eso, Él es capaz de salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, versículo 25, enfatiza que Jesús puede salvar completamente y eternamente a aquellos que se acercan a Dios a través de Él, porque Él está siempre vivo para interceder por nosotros. Esta intercesión continua garantiza nuestra salvación y nos permite experimentar la victoria completa y absoluta. Jesús será nuestro fiador de la vida eterna y del perdón. Él es capaz de salvar perfectamente, es decir, de forma completa, total y eterna. Hebreos 7, versículo 26 afirma: porque nos convenía tal sumo sacerdote, santo, inculpable, sin mancha, separado de los pecadores y hecho más alto que los cielos. Jesús es santo, inocente e inmaculado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. A diferencia de los sacerdotes levíticos, Jesús no necesita hacer sacrificios diarios por sus propios pecados, pues Él es impecable y no tiene pecado. Tampoco está obligado a ofrecer sacrificios repetidamente para expiar los pecados de su pueblo. Con un solo acto, Él se ofreció como sacrificio perfecto y definitivo, poniendo fin a todos los demás actos de sacrificio. Hebreos 7, versículo 27 aclara: Él no tiene necesidad diaria, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque Él hizo esto una vez para siempre, cuando a sí mismo se ofreció. Este sacrificio único y perfecto de Jesús es suficiente para toda la eternidad. Así, Jesús será nuestro fiador de la vida eterna y del perdón para siempre. El autor de Hebreos nos asegura que Él es capaz de salvar hasta el extremo. Esta expresión indica que Jesús es capaz de salvar completamente, de forma perfecta y eterna, a todas las personas que se acercan a Dios por medio de Él. Por lo tanto, el sacerdocio eterno de Jesús y su sacrificio único y definitivo nos garantizan una salvación completa y duradera. Su intercesión continua nos asegura que siempre estaremos bajo su protección y gracia. Este es el fundamento de nuestra fe y la certeza de nuestra salvación eterna, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote perfecto, que vive para siempre, para interceder por nosotros y garantizar nuestra reconciliación. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Con Dios.